¿Qué tal? Saludos de nuevo. Vamos a ver muy brevemente 3 diapositivas sobre diferentes aspectos que hemos considerado interesantes y necesario desarrollar un poco más referente a todo lo que es planificación, programación y periodización del entrenamiento. Como podéis ver justo en la primera de ellas encontramos que se produce una pequeña linealidad, así como dos cambios importantes cuando hablamos de intensidad cardiovascular. Por ejemplo, esta línea de aquí es el intercambio respiratorio, por decirlo de una manera, es lo que se conoce a nivel médico como cociente respiratorio y que hemos comentado varias veces en temas, por ejemplo, de obesidad. Sí, hay un pequeño cambio ahí, un pequeño incremento diferente y hace referencia al consumo de grasas y consumo de pues sería de azúcares en este caso, y cómo va variando. Sí, ya os digo que esto lo vamos a tratar en otros puntos, pero nos vamos a ir al consumo de ácidos grasos versus consumo de azúcares. Si os fijáis, a intensidades de descanso o muy moderadas, principalmente el consumo de grasa, a medida que va aumentando, hay un punto aproximadamente 50 y pico hasta el 60 en algunos casos del consumo máximo de oxígeno, normalmente pues un 52, 53, pero en personas muy preparadas para entrenamiento de resistencia conseguirían utilizar como sustrato principal las grasas con algo mayor intensidad, siendo un metabolismo más eficiente, y vemos como a partir de esta intensidad se dispara el consumo de glucógeno proporcionalmente, porque luego ya sabéis que hay aspectos individuales. Seguramente esta curva, tal como hemos dicho antes, en un obeso no es real, proporcionalmente le cuesta mucho más utilizar la grasa como sustrato, por ejemplo. Y vemos como, lo dicho, ¿sí? Retomando, según el aumento de intensidad, incrementa proporcionalmente, incluso exponencialmente en algún momento, el consumo de azúcares para ir decreciendo el de ácidos grasos hasta llegar prácticamente, no al cero absoluto, pero casi. Por lo tanto, primero de estos aspectos. Aquí yo creo que seguramente no estamos sorprendiendo mucho. Yo creo que es el más lógico, ¿no? O el más coherente según lo que sabemos de partida. Sí que es cierto que bueno, que el tema de entrenar intensidad moderada, vale, bien, proporcionalmente consumirá o nos hará utilizar más ácidos grasos, pero no implica que entrenando a moderada intensidad acabemos estando más delgados, y esto ya lo trabajaremos posteriormente. Otra de las interesantes, y aquí sí que ya nos vamos a ir deteniendo más, porque sí que hay algún detalle que hay que hacer especial hincapié, como veis por aquí otra vez, cociente respiratorio. Aquí tenéis la duración en minutos y vamos a ver lo que pasa. Sí, se comenta mucho, es uno de los mitos más utilizados, que el uso o la utilización de ácidos grasos como sustrato empieza aproximadamente a los 20-25 minutos de entrenamiento. Bien, esto no es exactamente cierto, vamos a matizar por aquí. Como veis, en el descanso o intensidades mínimas se está utilizando más ácidos grasos que azúcares. Por un motivo obvio, nosotros el metabolismo de las grasas lo vamos a tener a una pequeña proporción, a una pequeña intensidad durante todo el día. Imaginaos un motor a ralenti, ¿no? Preparado para salir en marcha, con una pequeña fuerza, y en este caso se utiliza a nivel basal principalmente ácidos grasos. ¿Qué sucede? Empezamos a hacer ejercicio en singular, y necesitamos energía de forma más inmediata. Ahí es cuando entran, ya sea de forma anaeróbica o a partir de un número de segundos, incluso algún minuto, de forma aeróbica, la utilización de glucógeno, de azúcares. Por lo tanto, no es que haya un consumo cero de ácidos grasos, simplemente que al empezar el ejercicio hasta que conseguimos que los ácidos grasos sean un sustrato propio del consumo calórico del ejercicio, hay un descenso muy acusado. Pero no quiere decir que se dejen de utilizar grasas, esto es importante, ¿bien?
por aquí luego ya vemos sí que es algo más común, como a medida que pasan los minutos el consumo de glucógeno va decreciendo a favor, por decirlo de alguna manera, del consumo de ácidos grasos. Pero como veis, cuando estamos realizando actividad física, casi todo el rato vamos a tirar más de azúcares que de grasas, dicho un poco a lo bruto, ¿no? Pero claro, para conseguir más consumo de grasa que de azúcares, o necesitamos intensidades muy moderadas, como hemos visto antes, o una duración brutal, que a su vez conllevará intensidades muy moderadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente cuando estamos entrenando vamos a estar consumiendo principalmente glucógeno, que luego se producirán una serie de adaptaciones posteriores que nos mejorará la composición corporal, pero probablemente la grasa que utilicemos como tal durante los 40, 45 minutos, una hora que pueda durar nuestra sesión de entrenamiento, en realidad no es tan significativa o no es tan importante dentro del total de nuestro consumo de grasas o de nuestra reducción de tejido graso en el cuerpo. Por lo tanto, vamos a centrarnos más en aspectos cualitativos y vamos a olvidarnos un tanto, más que olvidarnos, no preocuparnos tanto de si estamos consumiendo en ese momento un poco más de grasa o un poco menos de azúcar. Por último, destacar también del 0 al 100% del consumo máximo de oxígeno, que no es exactamente el porcentaje de la frecuencia cardíaca, hay una pequeña diferencia. Vemos cómo también se ha puesto aquí otro gráfico con una aproximación a la repetición máxima en fuerza, para que veáis también la proporcionalidad, pero sí que lo que nos interesa saber es que para activar fibras intermedias o fibras rápidas 2X, el término 2B no es que sea muy exacto, necesitamos unos mínimos de intensidad de ejercicio. Esto también es importantísimo, ya que por temas de sarcopenia, por temas de adaptaciones, si queremos hipertrofia, si queremos un entrenamiento realmente de calidad, estas fibras tienen que entrar a trabajar. Creo que es una de las principales diferencias de hacer actividad física, de caminar, de pasear, por ejemplo, a realmente hacer un entrenamiento, ¿no? Obviamente habría que rascar mucho más ahí, pero yo creo que una de las principales diferencias es conseguir que entren en acción primero las fibras intermedias y luego las consideradas fibras rápidas, aunque no existen al 100% como tal en el organismo humano. Por lo tanto, tres consideraciones. ¿Sí? Como habéis visto, el consumo de materia grasa, de ácidos grasos, durante las 24 horas, podemos decir de alguna manera. Por lo tanto, algo más que de intensidad de ejercicio moderado, nos interesa un entrenamiento de calidad, un entrenamiento con intensidad dentro de las limitaciones. ¿Por qué? Porque el día dura 24 horas, por lo tanto ya hemos visto que la cantidad de calorías en forma de grasa que consumamos en el entrenamiento no va a ser tan importante, y repetimos, ¿no? la necesidad para generar adaptaciones válidas, que merezca la pena ir al gimnasio, pues necesitaremos trabajar en menor o mayor medida, y dentro otra vez más de las posibilidades de cada cliente o de nosotros mismos, las fibras intermedias y las fibras rápidas. Sin más, un saludo, muchas gracias.